La emergencia sanitaria paró en seco a la música en vivo, pero no pudo hacer lo mismo con la producción musical en el estudio. Varios músicos editaron canciones en estos meses, canciones que ya tenían grabadas en algunos casos, otros aprovecharon las circunstancias para nuevas creaciones. Pero no es de eso de lo que les proponemos hablar ahora. Estoy contento, nena, de estar con vos. Y voy a cruzar las fronteras para vivir con vos. Me basta una señal. Es que, además de música nueva, estos últimos meses vieron la publicación en plataformas digitales de una gran cantidad de discos clásicos de la música uruguaya que eran de muy difícil acceso. Avísame cuando estés sola. Se trata del viejo catálogo del extinto sello Orfeo, que estaba en manos de Bizarro Records. Esta compañía tenía un cronograma de reediciones y la pandemia fue un poco la excusa para acelerar el proceso. Y para charlar sobre esto tenemos en línea al director de Bizarro Records, Andrés Sanabria. Andrés, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días para ti. Si te parece, empecemos haciendo un poco de historia. ¿Cómo accede Bizarro al catálogo de Orfeo? Mi Orfeo lo tenía el sello EMI a partir del año 1997, 98 aproximadamente, y nosotros sobre el 2005, 2006 hicimos un acuerdo con ellos como para asesorarlos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a algunas reediciones en disco compacto y hacer la distribución de esos discos acá en Uruguay. Y un poco a partir de esa relación y a partir de relación previa de gente que conocemos de la industria discográfica, soy muy malo para las fechas, pero 2010, 2011 aproximadamente, pasamos directamente nosotros, compramos el catálogo y pasamos a directamente nosotros gestionarlo. Orfeo había cerrado cuando, en los 90, por ahí. Sí, en realidad Orfeo había pasado de la firma de la que era en aquel momento Palacio de la Música, había pasado en el 97-98 de esa firma, de la que era Palacio de la Música antes, a EMI. En realidad, o sea, técnicamente si cerró o no cerró, sigue manteniendo el nombre, siguió manteniendo el nombre en la época de EMI y lo sigue manteniendo también ahora en nuestras reediciones. Claro, el que no estaba más era Alfonso Carbone, que había sido la figura principal. Exacto, Alfonso se fue sobre el año 96, si no recuerdo mal, para Chile como presidente de Warner y trabajó muchos años allá en Warner y bueno, sigue viviendo allá y trabajando allá en otros proyectos, exacto. Y desde que ustedes tienen, como contabas, ya hace unos cuantos años que están involucrados primero y después que tienen definitivamente el catálogo de Orfeo ahí en Bizarro, Sí. ¿qué dificultó que estos discos vieran la luz antes? Bueno, en verdad, nosotros desde que adquirimos el catálogo, como te decía, sobre principios de la década pasada, 2009, 2010, 2011, tuvimos por un lado una política bastante activa en que se reeditaron un montón de discos de Orfeo en disco compacto en ese momento, un montón de discos del catálogo de Citarrosa, de Los Olimareños, Pablo Estramín, Los Traidores, Laura Canoura, o sea, hubo una política, primero, vas dependiendo de los formatos, ¿no? En ese momento el imperante, por así decir, era el disco compacto, entonces durante todos esos años, 12, 13, 14, 15, 16, bueno, hace poco tiempo la reedición de la obra completa de Jaime Ross, comenzando justamente por los discos de su era Orfeo, primero con una política muy activa en disco compacto y después, en la medida que empezaron a crecer las plataformas digitales, ya también desde hace unos años,
varios de esos discos que te mencionaba, que primero salieron del disco compacto, ya están hace varios años en las plataformas digitales, en su versión digital, valga la redundancia. También otros que no hayan llegado a salir en ese formato, en el formato digital. Y ahora, bueno, en este año hubo con todo esto que está pasando de la pandemia como un impulso un poco más fuerte, pero digamos, no es algo que empezamos ahora, es algo que primero en compacto y después en digital se viene haciendo desde hace tiempo. Sí, como vos decís, ¿no? Fue a principios de la década pasada que empezaron a manejar por completo el catálogo y durante la década cambió el negocio de la música, ¿no? Ya venía cambiando mucho, pero termina Sí, de crecer Spotify sobre todo, pero las plataformas en general, ¿no? sí, sí, claramente ahora en la década del 10 hubo cambios profundos que ya venían, como vos decías, recién desarrollándose desde hace tiempo, y ahora especialmente en los últimos años lo digital ha crecido mucho, no ha desaparecido el físico, porque bueno, ahora no por esto de la pandemia, pero se seguía vendiendo un buen volumen de discos compactos. Hubo una reevaluación de parte del público del formato del vinilo también desde hace unos años, pero sin duda, obviamente, el crecimiento de lo digital en los mercados de América Latina, con una preponderancia, como vos decías, de Spotify, en el resto del mundo también, pero con otras empresas que ocupan una parte importante del mercado. Y bueno, obviamente, así como lo veníamos haciendo con las reediciones previas, con los lanzamientos nuevos que permanentemente hace Bizarro, también ahora lo hicimos con estos relanzamientos desde... En realidad ya habíamos empezado un poco antes de la pandemia, en febrero, y hasta ahora. En la introducción escuchábamos a Claudio Tadei, que es protagonista de una de estas reediciones, la de su disco La iguana en el jardín. Si te parece, escuchemos ahora una canción de otro de estos álbumes reeditados, que es el de Repique. Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien, las cocas y los coquitos también saben bien, bien de bien. Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien, las cocas y los coquitos también saben bien, bien de bien. Cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo, cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo. Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien. Repique era la banda que armó Jaime Ross para tocar en los bailes, ¿no? Sí, sí, en los años 80. Una formación con unos músicos increíbles que, bueno, que va paralelamente a su trabajo como banda de Jaime. Tenía también su carrera paralela haciendo shows de Repique, que después siguió también independientemente de Jaime, y ha tenido también en algunos años sus reformulaciones. Con Jaime llegan a sacar un par de discos, ¿no? Repique homónimo y Qué barbaridad. Esos dos discos son los que estuvo involucrado directamente Jaime, exacto. Y ahora reeditaron el primero, el segundo también. Reeditamos en este periodo ahora, en marzo, abril, mayo, reeditamos el primero, y ya desde lo que te decía antes, desde el año pasado, desde el principio del año pasado, si no me equivoco, está el Qué barbaridad, y seguramente ahora en unas próximas semanas o meses estén el otro de esa época, Zambullite. Todo parte también de lo que vos mencionabas, aparte de este cronograma de reediciones, también parte de la reedición global de la obra de Jaime Ross, ¿no? Sí, en realidad es paralelo esto. En este caso, los discos de la obra de
de Jaime, la obra completa de Jaime, sus discos solistas. Él hace la coordinación de producción de esos discos. En el caso del resto de los discos de Orfeo lo hacemos nosotros también en Claro. muchos casos en coordinación con los artistas. Estábamos hablando mucho de reedición, ¿no? ¿Qué implica reeditar un disco? Y reeditar un disco implica, por lo menos en el caso nuestro, porque hay varias formas de hacer las reediciones, es tratar especialmente con estos discos que tienen sus años. Estamos hablando de discos de los 80, bueno, el de Claudio fue del 90 y pico, pero también hay discos de principios de los años 70 o del fin de los 60, como Cira Rosa y Los Olimareños. Tratamos de hacer un trabajo primero respecto a la calidad del sonido, que en la mayoría de los casos en la gran mayoría de los casos trabajamos con César Lamstein, para toda la parte de masterizado y distintas técnicas, digamos, que el avance de la tecnología ha permitido conseguir que discos de esos años se puedan procesar de una determinada manera para que de repente, no sé, por poner un ejemplo, pequeños ruidos que pueda haber en las cintas o en los materiales en que están los archivos se eliminen para que tengan una calidad alta. Asimismo, también aprovechar todos esos adelantos tecnológicos para que el disco suene de la mejor manera sin afectar lo que era el sonido original. Siempre hablamos, fue algo bastante usual, especialmente en la primera época de los discos compactos. No estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Uruguay en todo el mundo, que los discos se les comprimía el sonido, qué sé yo, como para que sonaran fuerte, pero no es el espíritu que suenen fuerte, el espíritu es que suenen bien. Bueno, para eso tratamos de trabajar con un técnico de excelente calidad como es César, y después, bueno, en la parte digital eso es lo principal. Ya con lo físico, bueno, también tenés un trabajo un poco más profundo en lo que son los diseños de arte. En el caso de las ediciones digitales es más sencillo porque, bueno, es la adaptación de la tapa del vinilo, del cassette en su defecto al formato de las plataformas digitales. Pero el trabajo sobre el sonido es en algunos casos más sencillo, en otros casos más complejo, y requiere una inversión importante, porque queremos justamente eso, que las reediciones dentro de las posibilidades de hoy en día suenen lo mejor posible, no agarrar un CD del año 90 y pico y subirlo a una plataforma digital, o copiar de una cinta de un DAT y sin procesar demasiado subirlo así, porque, qué sé yo, hay cosas que están por ahí en la vuelta y que están feas de esa manera. Las plataformas digitales además ofrecen muy buena calidad de sonido, ¿no? Spotify, por ejemplo, tiene creo que distintas calidades, si pagás o no el premium, pero la calidad es muy alta. Sí, la calidad es alta, dependiendo, como decías, de determinados planes que puedas tener. Yo, a pesar de trabajar en esto, siempre trato de dejar la derecha a los expertos en sonido. Ahí hay gente que tiene opiniones discrepantes, y la calidad en las plataformas digitales es alta o no es alta, es buena o no es buena, si depende de los parlantes o equipos de audio que vos tengas para escuchar. Claramente, entiendo yo, ahí sí doy una opinión personal, no es la misma que un disco compacto, no es la misma que un vinilo, pero es el formato que mayoritariamente se impone hoy en día, y obviamente tiene buena calidad. Como decíamos, estas últimas reediciones que un poco se aceleraron, son todas en plataforma digital. ¿A futuro la idea es que salgan también en físico? Y a futuro hay algunas de estas, de las que hemos hecho ahora en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ya a esta altura. Puede existir la posibilidad de que alguna salga en disco compacto, puede existir la posibilidad de que alguna salga en vinilo. Un poco
Eh, Vamos a ver cómo se procesan todas la reapertura en el caso de Uruguay que se está haciendo, lo que pasa a nivel mundial, cómo ver un poco en lo que pasó en estos meses, qué cambios o no cambios puede haber implicado en el mercado de distribución y venta de discos, como para tomar decisiones como tratamos de hacerlo siempre, un poco basados en lo que está pasando, decisiones en lo que refiere a esto de los formatos. Pero sí, hay una idea de, en la medida que no se hayan procesado cambios muy dramáticos en que algunos de estos discos salgan tanto en disco compacto como en vinilo en un en un futuro mediano. ¿Económicamente rinde la reedición digital o es casi que una tarea de justicia de ustedes para que estos discos estén disponibles en una calidad más o menos buena o muy buena, depende, ¿no? Depende de cómo deciden los parlantes, etcétera, pero que quizás hasta ahora algunos solo se podían encontrar subidos ahí de una manera muy artesanal a YouTube, de una forma que además no le dejaba regalías a los artistas o a las familiares de los artistas. Bueno, ¿es un acto de justicia en ese sentido o económicamente también le cierra la ecuación? Y es un poco, tiene un poco de las dos cosas, porque en la parte de lo que vos decías, de la justicia de que estos discos estén y que varios a futuro tenemos, todavía no ha salido y tenemos previsto que se hagan, eso es seguro. Después en la parte económica, como es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante paralelo a lo que a lo que pasaba antes con el físico. Los artistas más populares generan más, los artistas menos populares generan menos. Que puede cambiar, y un artista que un día no es popular pasa a serlo y viceversa, por supuesto. En Bizarro, digamos que el mismo criterio que tratamos de tener en lo que son los lanzamientos de artistas de discos nuevos, de canciones nuevas, es un poco el mismo criterio que hemos tratado de emplear con las revisiones, que sea una combinación. Bizarro es una empresa, entonces en un punto tiene que tener una cuestión comercial funcionando sólidamente. Al mismo tiempo es una empresa que está vinculada al mundo del arte y también tratamos de tener una perspectiva desde ese sentido. Entonces tratamos de combinar, que salgan discos que son populares y que ayudan a que la empresa le vaya de la mejor manera, y al mismo tiempo que salgan paralelamente discos que probablemente no son tan populares, que no van a escuchar probablemente demasiadas personas, por lo menos hasta ahora es lo que pasaba, y que sin embargo está buenísimo que también estén, ¿no? Mencionábamos La iguana en el jardín de Claudio Tadei, Repique de Repique, ¿no? También estos días salieron Entre putas y ladrones de José Carvajal el Sabalero. Está también en Nieblas y neblinas de Eduardo Arnoyanz, En cualquier parte Sí. del mundo de los traidores, Segundos afuera de Jorge Galemire, un disco del que hablamos hace un tiempo acá con Eduardo Rivero, que escribió un libro sobre Galemire, y él Sí. comentaba que estaba medio que inaccesible. Bueno, ahora está disponible en plataformas digitales. 25 años en vivo de los Ucará, no sé si me estoy comiendo alguno de los que salieron en las últimas semanas. Ahora, en los últimos días, de algunos de estos artistas que mencionaste, salió también el Ferrocarriles De Galemire. de Galimire, salió también el Trigo de la Luna de Arno Jans, y también puede ser que alguno yo me lo esté comiendo, pero sí, son esos. Pero aunque hasta ahora estamos hablando de reediciones, y vos lo has comentado, pero vale, quizá podamos cerrar con eso, que Bizarro no es solo un sello de reediciones, ¿no? También continúan editando trabajos nuevos. Nos podemos ir, despedir del programa escuchando una de los cortes de difusión recientes que han publicado. ¿Qué te parece? Me parece genial, sí, como vos decías, o sea,
tiene esas dos, tiene, bueno, algunas otras partes más bizarro, pero digamos que probablemente capaz que no tuvimos probablemente podríamos haber hecho muchas más revisiones durante todos estos años si no hubiéramos tenido un trabajo tan activo con un montón de discos nuevos. Entonces ese es por supuesto, más allá de que en las últimas semanas con todo esto que ha estado pasando ha tomado como mucha importancia y repercusión las revisiones, lo cual está buenísimo. También al mismo tiempo han salido un montón de canciones nuevas y discos y va a seguir siendo así en el futuro. ¿Se viene un disco nuevo de Mandrake y los Druidas, por ejemplo? Se viene un disco nuevo de Mandrake y los Druidas, que ya hay un adelanto. Se vienen, bueno, muchachos están grabando. Diego Presa está grabando, Alejandro Ferradas está grabando, Walter Bordoni está grabando. Por ahí se vienen algunos de los álbumes de las próximas semanas o meses. Y también, bueno, Samantha Navarro, por ejemplo, ¿no? Estaba editando. Navarro, que estamos con el proyecto de sus islas, exacto, que son distintos EPs que van a salir durante el año. Ya salió la primera isla, que son 3 canciones que salieron hace 2 o 3 semanas, y se vienen los siguientes capítulos de ese proyecto. Martín Rivero, que sacamos hace poco un single, y hay una idea de tal vez seguir sacando singles y un disco. Este viernes que viene sale una canción nueva, el primer single solista de Luis Angelero, guitarrista de Boomerang, y que ha trabajado con un montón de artistas, con Campodónico, con Cuarteto de Nos, con Alfonsina. La Tabaré va a tener un single dentro de un par de semanas. Hay también mucho material nuevo. Nos vamos entonces escuchando Están pasando los días, que es el corte de difusión de lo nuevo de Mandrake y los Druidas, la banda de Mandrake Wolf, con la que ganó el premio Graffiti hace un par de años. Andrés Sanabria, director de Bizarro, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana. Gracias, buenos días. Están pasando los días y ya no sé qué pensar. Todo se ha vuelto extraño, todo parece irreal. Se alertan mis sentidos, me da miedo soñar pesadillas reales. Quiero cambiar de lugar.